Bien, señores, agradecemos a la Fundación Global la presencia de dos académicos que nos vienen a tratar un tema interesantísimo, que es los derechos del contenido social y cultural en Iberoamérica, en grupos vulnerables. Se trata del profesor Cástor Miguel Díaz Barrado, que es profesor de Derecho Internacional Público, con dedicación a tiempo completo desde noviembre del 93, llevando a cabo actividades académicas en universidades como Córdoba, Zaragoza, Carlos III de Madrid, la Extremadura y la Universidad Rey Juan Carlos. Él fue decano de la Universidad de Extremadura, director de Humanidades de Juan Carlos, vicerrector de Ordenación Académica y Estudios de Juan Carlos y director del Máster de Cooperación Internacional con América Latina y el Caribe. Actualmente es director del Centro de Estudios de Iberoamérica, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. El profesor Dr. Francisco Jiménez García es titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Es licenciado en Derecho de la Universidad Alcalá de Henares y es doctor en Derecho de la Complutense de Madrid. Le damos la bienvenida a tan distinguidos profesores y quisiéramos que nos hablen de los derechos del contenido social en lo social y lo cultural. Nosotros hemos dicho aquí que la felicidad es un derecho, pero eso es una quimera. Realmente, cuando se habla de contenido social frente al Estado, ¿qué entienden a que se tiene derecho o a lo que es una prerrogativa de un gobierno? No sé si me entienden. ¿Qué es una obligación de Estado frente a esas clases vulnerables y qué es realmente una prerrogativa en que el Estado lo puede hacer o no? Y sobre todo, en un momento en que su país está viviendo una situación en que el Estado no puede alcanzar a llenar esas necesidades. Adelante, profesor. Ante todo, darle las gracias a ustedes por haber tenido la amabilidad de Bien. invitarnos a este programa. La pregunta toca en el fondo uno de los elementos centrales de lo que es la protección internacional de los derechos humanos. De alguna manera, los derechos de contenido civil y político, pues todo hace pensar que se pueden hacer factibles y se pueden hacer efectivos en la sociedad internacional. Los Estados muchas veces piensan que en ocasiones solo los derechos civiles y políticos se pueden hacer efectivos, porque hay muchas más dificultades para hacer efectivos los derechos de contenido social. Precisamente por lo que usted decía, porque muchas veces el Estado no dispone de los recursos necesarios para hacer efectivos esos derechos sociales, pero eso no puede impedir que la sociedad internacional siga caminando de una manera decisiva en el logro de los derechos sociales en una doble dimensión. En primer lugar, el propio reconocimiento de los derechos de contenido social, el derecho a un trabajo, el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son derechos que deben ser reconocidos. Pero no solo bastaría con el reconocimiento, porque eso tendría un carácter meramente retórico. Es decir, está muy bien que se reconozcan, es necesario que se reconozcan, pero hay que dar un paso más allá. Y el paso más allá es buscar mecanismos de efectividad de esos derechos. ¿Quién tiene que hacer efectivos los derechos de contenido social, así como cualquier otro tipo de derechos fundamentales? Pues fundamentalmente el Estado. ¿Y quién es el principal violador en ocasiones de los derechos fundamentales también de contenido social? Estado. También el Estado. Por tanto, el sistema internacional, que es la perspectiva que nosotros abordamos, lo que hace es un poco suplir aquellos supuestos en los cuales el Estado ha violado esos derechos fundamentales. En 1992-93 ya decía Boutros Boutros-Ghali, el secretario general, tenemos el siglo XXI por delante y nos vamos a tener que enfrentar a la efectividad de los derechos. Profesor, y él decía, ¿a qué derechos? A los derechos sociales. La pregunta viene a colación porque en este mismo momento están ocurriendo dos cosas en el mundo. Murió Margaret Thatcher, que quitó la instrucción pública, es decir, todo el mundo en Inglaterra tuvo que pagar educación. Sin embargo, en República Dominicana nosotros tuvimos una lucha por el 4% del Producto Bruto Interno para educación, dejando otras áreas
descubierta, porque había que cubrir la educación. Entonces, legalmente, nosotros no sabemos si ella tuvo un acierto y si nosotros tenemos también otro acierto. Bueno, lo que es evidente es que un Estado tiene que llevar a cabo, poner en marcha los mecanismos necesarios para asegurar políticas públicas, para llevar a cabo políticas públicas que aseguren el disfrute de los derechos de contenido social y que estos se vayan extendiendo al conjunto de la población. Yo creo que tanto la Constitución española como la Constitución de la República Dominicana parten de la concepción de que somos estados social y democrático de derecho. Es decir, el contenido social está inserto en las entrañas de las propias constituciones, tanto de España como de la República Dominicana. Yo creo que desmantelar el estado del bienestar no es una buena opción. Otra cosa es que muchas veces no se puedan prestar todos los servicios, pero que el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo junto con la sociedad para llevar a cabo un verdadero disfrute de los derechos de contenido social. A mí me parece que eso es una de las obligaciones que tienen los Estados en el siglo XXI, y en particular de los grupos vulnerables también. Y en Iberoamérica, ¿qué país es, digamos, ejemplo? Puede ser ejemplo para los otros en garantía de los derechos sociales. Bueno, yo creo que no me gustaría señalar a uno u otro como ejemplo o no ejemplo de hacer efectivos los derechos en su conjunto, los derechos humanos en su conjunto, y en particular los derechos de contenido social, porque esto está vinculado. Si no se pueden hacer efectivos los derechos de contenido social si no se hacen efectivos otros derechos tanto de contenido civil y político, incluso los llamados derechos de la solidaridad, es decir, el cumplimiento en materia de derechos fundamentales. Pero Iberoamérica no está mal en lo que está en el planeta, en el marco de lo que son los derechos de contenido social y otros derechos. Es verdad que el espacio latinoamericano existen elementos de mucha desigualdad, y que eso ha sido señalado por los organismos internacionales en múltiples ocasiones, ¿no? Pero Iberoamérica, que también incluye España y Portugal, porque el concepto Iberoamérica incluye también España y Portugal, bueno, estamos en las dos zonas del planeta, a mi juicio, en la que donde más se respetan los derechos fundamentales, que es el ámbito europeo y el ámbito americano. Es decir, hay otras zonas del planeta donde no existen mecanismos de respeto de los derechos fundamentales. Por tanto, estamos en una zona dentro de lo que hay, que eso no quiere decir que funcione todo perfectamente, todo lo contrario, simplemente que dado como está el planeta en materia de derechos fundamentales, de derechos humanos, pues estamos en Europa y en América, son los dos continentes que han avanzado de una manera más decisiva en la creación de mecanismos de protección de los derechos fundamentales. ¿Y cuál es el derecho humano que más se viola en nuestra región? El derecho humano, bueno, yo no sé, no creo que haya un derecho humano, pero es verdad que habría que establecer aquellos derechos, ¿no?, que de alguna manera establecen que derivan de la desigualdad, ¿no?, aquellos que derivan de la desigualdad. Por eso yo creo que los derechos de contenido social son los que tienen una menor protección en el espacio iberoamericano, también en España y Portugal. Es decir, son los derechos que tienen una menor protección, pero que hay que avanzar fundamentalmente el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, una vivienda digna, el derecho a la salud. Yo creo que se ha alcanzado ya en algunos países, se está desarrollando el derecho a educación también. Sí, dígame. Profesor Jiménez, en el orden de la globalización, el derecho internacional público que se ha aumentado en importancia después que se globalizó el mundo, inclusive pensábamos que cuando se hizo la Unión Europea se modificaron las constituciones de los países socios de la Comunidad Europea para poder igualar algunas situaciones. En derecho internacional, cuando se habla de impunidad o cuando se habla de corrupción, ¿ustedes han internacionalizado eso, los internacionalistas, o lo han visto como un asunto local propio de políticas internas de cada país? Sí, desde el punto de vista internacional a mí ha habido una cuestión que me ha gustado, que es la distinción entre prerrogativas y derecho del ciudadano. Yo creo que el derecho internacional lo que ha ido es reconociendo los derechos sociales al ciudadano, y uno de los objetivos del curso que vamos a impartir es hacer visible los derechos sociales y hacer visible y dar protagonismo al ciudadano como titular de esos derechos. En cuanto a las políticas de corrupción, en cuanto a la política o a los fenómenos de blanqueo de capitales que ha fomentado la globalización, el derecho internacional es un derecho que ha contestado y que ha dado una respuesta de forma inmediata. La única forma de atajar y de dar una respuesta efectiva a lo que es la criminalidad internacional es a través de la cooperación internacional y a través de la instauración de mecanismos y de instrumentos internacionales.
no se puede atajar la corrupción, no se puede atajar el blanqueo de capitales, no se puede atajar el terrorismo internacional si obviamente no hay una normativa internacional, no hay unos mecanismos internacionales y desde luego si no hay una voluntad por parte de los Estados en llevar a cabo esas políticas. ¿Ha habido intentos de internacionalizar algún tipo de delitos que obviamente son delitos en todas partes? Sin embargo, vale para los dos invitados el tema. Cuando se habla de corrupción o de escándalos de corrupción en diferentes naciones, hay un común denominador que personalmente nos preocupa y es el por qué siempre la autoridad competente que en un momento dado ha sido cómplice y que ha apañado esas situaciones no es juzgada. Tú coges la crisis de la vivienda en Estados Unidos o la crisis de vivienda en España o la crisis bancaria en República Dominicana. Hay personas acusadas, hay personas posiblemente presas, pero no hay ninguna autoridad acusada de apañamiento o encubrimiento o complicidad o que lo han sobornado. ¿Cómo ve el derecho internacional esa situación? Sin embargo, no vemos ninguna voz que hable en esa dirección, profesores. Sí, el derecho internacional parte de un principio de subsidiariedad. Es decir, tienen que ser los Estados los primeros que tomen medidas frente a estos fenómenos de corrupción o a estos fenómenos de criminalidad. Y es verdad que desde el punto de vista del derecho internacional resulta complicado, resulta difícil crear mecanismos internacionales. No existe por el momento, salvo la Corte Penal Internacional, no existen tribunales internacionales que puedan enjuiciar y puedan atajar la impunidad. Corresponde a los Estados, a través de los distintos mecanismos, no solamente a los Estados donde se produce el delito, sino incluso a aquellos Estados que puedan tener un interés en la persecución de esos delitos. De ahí el principio de justicia universal, como un principio que podría permitir reducir esos grados de impunidad. Yo no sé si el profesor... El mismo tema. Sí, en definitiva el derecho internacional está en proceso de evolución, está evolucionando, entonces todavía nos encontramos en una fase muy primaria, digamos, de la evolución del derecho internacional en materia de derechos humanos y sobre todo de mecanismos de protección y de garantía de esos derechos fundamentales. Entonces la creación de tribunales internacionales sería fundamental, pero hasta ahora solamente tenemos tribunales internacionales o bien de carácter regional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Afrontar ese tipo de delitos o la criminalidad internacional que usted señalaba, pues debe hacerse en el marco de lo que decía el profesor Jiménez, de la cooperación internacional, y hasta lo que hemos llegado ha sido a la creación de la Corte Penal Internacional para determinados delitos, pero muy pocos, muy importantes, por supuesto, es decir, supuestos muy importantes, que son crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, pero es en ese ámbito en el que el derecho internacional ha avanzado todavía. No olvidemos que la sociedad internacional es como es, y la sociedad internacional está compuesta por estados. Y son los estados, sabemos si en Europa o en Centroamérica, que es donde hay parlamentos comunes, tienen el mismo estamento que nosotros, una constitución de la República, unas leyes, reglamentos, decretos y resoluciones. Ese es el orden. Y los tratados internacionales, claro. ¿En qué lugar lo ponen ustedes? ¿Encima de las constituciones o por debajo de las constituciones? Bueno, hay que ver un poco las constituciones de cada uno de los estados, pero como internacionalistas... ¿Cómo debe de ser? Nosotros como internacionalistas, sí. Entendemos que cuando un estado asume una obligación mediante un tratado, ese tratado... Está por encima de la Constitución. Sí, bueno, en su momento habrá que establecer mecanismos, si hay una contradicción entre un tratado y una Constitución, mecanismos para la reforma constitucional, que por ejemplo lo que se hace en España, se reforma la Constitución, si por ejemplo España ha dado su consentimiento a un tratado como el Tratado de la Unión Europea. Las sucesivas reformas del Tratado de la Unión Europea en ocasiones han originado una contradicción entre el Tratado de la Unión Europea y la Constitución española, y España lo resuelve mediante una modificación constitucional. Puede haber un control previo, un control a posteriori de constitucionalidad, pero son los mecanismos para eso. Los tratados internacionales se cumplen a rajatablas, aunque no se le puede pedir a nadie lo imposible. Bien, los tratados... ¿O se pueden pedir revisiones? Yo creo que se está adquiriendo una conciencia de que los tratados internacionales es derecho. Y se está adquiriendo una conciencia de que los tratados internacionales forman parte del derecho nacional de los estados, del derecho de aquel estado que ha suscrito el tratado internacional.
Es decir, yo creo que hay que partir Lo que de la... tenemos que asumir, ¿verdad? Debemos de asumirlo. El Estado que asume un tratado internacional asume la obligación... Y sus ciudadanos también. Y sus ciudadanos también. Es decir, pero el sujeto principal, el destinatario del tratado, es el Estado. El derecho internacional, el titular fundamental, el que asume las obligaciones, es el Estado fundamentalmente para sus ciudadanos, para los individuos que están bajo la jurisdicción del Estado. Yo creo que hay que tomarse en serio el derecho internacional, en ese sentido. Yo lo veo de otra manera, yo lo veo desde el punto de vista de que el sitio central, la alocación central de la protección de los derechos internacionales está en las Naciones Unidas. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, los consensos de las Naciones Unidas no se respetan internacionalmente. Sí, yo creo que Naciones Unidas juega un papel protagonista en las relaciones internacionales. Pero lo que se decide en las Naciones Unidas se ha de cumplir en los ámbitos nacionales. Son los Estados los que tienen que asumir el compromiso del cumplimiento de las obligaciones que suscriben en una sede internacional como las Naciones Unidas. Me refiero a la concepción que se refiere a un país, Un país no tiene un voto en las Naciones Unidas. No hay democracia en las Naciones Unidas. ¿Cómo vamos a resolver los problemas mundiales? Sí, es verdad que hay un debate importante de democratizar las Naciones Unidas, que esa organización sea una organización más representativa. Bien, eso es un debate abierto ya hace décadas y se está trabajando sobre todo en relación con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tenga una mayor representatividad de lo que son las distintas culturas, las distintas sociedades que componen la sociedad y la comunidad internacional. Ahora, lo que no se puede negar, sin duda, es la labor que ha llevado a cabo Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Es decir, desde 1945, con la creación de Naciones Unidas, el principal aporte que hace las Naciones Unidas va a ser en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su principal aporte era evitar la guerra de Irak, claro, por ejemplo. Sí, pero eso es un elemento fundamental, es decir, supone una transformación en la sociedad internacional. Nunca en la historia de la humanidad se había adoptado un instrumento que nos decía que el ser humano tiene esos derechos y que esos derechos se basan en la dignidad del ser humano. Ahora bien, tiene usted razón, eso hay que hacerlo efectivo. Eso no basta con decirlo, no basta con recogerlo, ni siquiera en una resolución o en un tratado, hay que hacerlo efectivo. Para eso yo creo que juegan tanto los mecanismos universales, los mecanismos regionales, lo que decía el profesor Jiménez, y el Estado. El Estado tiene que ser el último garante de la... Volviendo al contenido social, aunque no es de derecho internacional, podría ser de derecho de cada país. Esa situación de las crisis económicas, sobre todo en Estados Unidos y en España, por razones inmobiliarias, cuando un juez decide que a una familia no se le despoje de una hipoteca o de una casa, ¿realmente está siendo justo o realmente está siendo justo con el dueño del dinero? En el caso de España están los medios de comunicación continuamente. Nosotros tenemos una ley hipotecaria que está puesta en duda, que está puesta en tela de juicio. Está por encima de todo. Bueno, se ha ido aplicando y se han detenido algunos desahucios precisamente también por la acción que han llevado a cabo no solamente quienes han sido perjudicados, sino también tribunales internacionales. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en torno a la ley hipotecaria española y ha dicho que si contiene cláusulas abusivas eso no se puede llevar a cabo. Yo creo que ahí vemos, por ejemplo, la acción benéfica de organizaciones internacionales en un ámbito que prima facie sería un ámbito puramente nacional. La Unión Europea está contribuyendo de alguna manera a evitar que se produzcan situaciones de ese tipo. Yo creo que esas crisis están produciendo, pues en términos generales, una situación no solo de malestar para la ciudadanía, sino también de violación de algunos derechos que son básicos de la ciudadanía. Las crisis económicas profundas, como la que está viviendo en este caso Europa en estos momentos, pues yo creo que hay que combatirla también con más derechos fundamentales, con más derechos sociales. Es decir, una filosofía en favor de los derechos sociales. No podemos ceder ante la crisis económica diciendo vamos a disminuir los derechos sociales. Al contrario, vamos a seguir luchando, vamos a seguir, usted me permite la expresión, peleando en favor de los derechos sociales, también en momentos de crisis. ¿Cuáles son las políticas más importantes que se están tomando en Iberoamérica para garantizar la protección de los derechos sociales? Las más transformadoras e importantes.
Yo creo que en el ámbito, sobre todo interamericano, yo creo que es importante el papel que está desempeñando. El profesor Castor Díaz Barrado hablaba de los desahucios y en España han adquirido un protagonismo esencial la Unión Europea y el Consejo de Europa en paralizar determinados desahucios. Es decir, lo que no se ha conseguido en el ámbito nacional ha sido necesario esperar ciertas decisiones internacionales para que se haya puesto en tela de juicio algo que la sociedad española ya lo estaba reclamando. En Iberoamérica yo creo que hay que destacar pues la labor de la Organización de Estados Americanos y sobre todo yo creo la jurisprudencia, que no sé hasta qué punto es conocida, pero es una jurisprudencia muy relevante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es verdad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual que sucede con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solamente enjuicia derechos civiles y políticos, el grado de cumplimiento por parte de los Estados de los derechos civiles y políticos, pero ha adoptado una jurisprudencia que lo que ha ido es incorporando la dimensión social y económica que tienen todos los derechos. Y de esa forma lo que se ha ido es incorporando algunos derechos sobre los que no tenían competencia, derecho a la vivienda, el derecho a las prestaciones sociales, el derecho a la educación, pero no el derecho a la educación en cuanto a un derecho civil y político, sino dotándole de un contenido totalmente social y económico. Es decir, no basta hablar del derecho al trabajo, hay que hablar del derecho a un trabajo digno, no basta hablar de la educación, hay que hablar de una educación de calidad. Y eso se ha ido incorporando a través de una jurisprudencia relevante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En materia de política social, ¿cómo define usted qué es una política social versus al clientelismo o asistencialismo tan común en América Latina? Bien, yo creo que ya entramos en una dimensión superior al derecho. Yo creo que la política social es una política social, como señalaba el profesor Castor Díaz Barrado, donde se puede hacer efectivo sobre todo dos conceptos fundamentales: la idea de la igualdad y la idea de la solidaridad. Y la idea de adoptar políticas, primero, que alcancen un nivel aceptable del contenido esencial de los derechos de carácter económico, de carácter cultural y de carácter social, y luego una protección específica a lo que se han llamado los grupos vulnerables y los grupos desfavorecidos. Es decir, lo que se llaman las políticas positivas en cuanto a alcanzar un nivel de integración social dentro de las comunidades. Bien, profesores, solidaridad, trabajo, igualdad y igualdad de oportunidades eran palabras que parecían desaparecidas con el socialismo, sin embargo, aparecen inclusive no solamente en derechos humanos, sino también en derecho internacional. ¿Es pura retórica o hay voluntad firme en los tratadistas, en los especialistas en derecho internacional, en incorporar esas situaciones en los códigos? Si es retórica o va a ser realidad va a depender fundamentalmente de los estados. Nosotros, los internacionalistas, podemos proponer, ¿no?, a los estados que elaboren tratados, podemos contribuir a la elaboración de un determinado tratado en organismos internacionales, pero en definitiva depende de los estados. Nosotros no podemos dar lecciones de buena conducta a los estados, los estados son los que tienen que tener la buena conducta. Y entonces, claro, de ellos dependerá que todos los derechos que se reconocen en instrumentos jurídicos internacionales y que ya están básicamente reconocidos, en términos generales, muchos grupos vulnerables tienen un marco de reconocimiento bastante amplio, existe un amplio reconocimiento también de los derechos de carácter general, por tanto, depende de los estados. Es decir, si vamos a tener derechos fundamentales reconocidos y protegidos, va a depender fundamentalmente del comportamiento de los estados. Por eso, lo único que podemos hacer los ciudadanos es exigir a nuestros estados que cumplan con los derechos a los que se han comprometido en instrumentos jurídicos internacionales, fundamentalmente tratados y declaraciones internacionales. Finalmente, el derecho internacional tiene jurisdicciones internacionales de tribunales internacionales. ¿Cuáles son los más importantes hoy día de tribunales internacionales? En derechos humanos, sin ninguna duda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal que ejerce su jurisdicción en todo el espacio europeo del Consejo Europa y que abarca aproximadamente unos 47 estados. Si no ¿Está dónde? ¿En La Haya? No, está en Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José,
y después tenemos la Corte Penal Internacional, en materia, digamos, de derechos humanos. Después la jurisdicción universal, el Tribunal Internacional de la Haya. ¿Cómo se designan esos jueces, profesores? Pues cada uno de los distintos tribunales tiene su propio sistema, pero hay un tratado que crea el mecanismo. En ese tratado se establece el sistema de elección de los jueces. Pero en todo caso, esos jueces son imparciales, no son vinculados a los gobiernos, deciden con independencia de las posiciones de los gobiernos. Personalmente, como abogados que originalmente son, ¿ustedes entienden que los jueces tienen que ser agradecidos? No, si cuando se refiere a que sean agradecidos, que deben seguir instrucciones de algún gobierno, es evidente que ningún juez internacional en un ámbito de derechos humanos debe seguir instrucciones de ningún gobierno. El juez, por ejemplo, un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se debe al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se debe al Pacto de San José de Derechos Humanos. Ese es su agradecimiento. Tiene que agradecerle al pacto y al convenio, que es donde se reconocen los derechos. Creo que además hay algunos casos de estados que han denunciado tratados o se han retirado de jurisdicciones internacionales porque han recaído sentencias firmes condenatorias de los estados. Yo creo que hay que quedarnos con esa visión de la jurisdicción y de la judicatura internacional en cuanto a organismos que hacen realidad, y yo creo que es una tarea importante. ¿Qué pasa después de que se retira? ¿Cómo? ¿Qué pasa después que se retira? Primero, yo creo que la retirada de un Estado de una jurisdicción internacional ante la opinión pública internacional ya es un descrédito para el Estado. Se ve feo. Es decir, el Estado se retira, no quiere ser controlado. Pero Estados Unidos lo hace a cada rato y no hay instancia de dónde denunciarlo. Estados Unidos quiere cuidar mucho la opinión pública. Es verdad que quiere. Yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, no es un Estado parte de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Estados Unidos y la opinión pública internacional sí que tiene un protagonismo esencial a la hora de exigir a los Estados y analizar la postura de los Estados Unidos con la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, yo creo que el Estado que queda al margen, pueda ser Estados Unidos, o pueda ser Rusia, o pueda ser China, son estados que la opinión pública y el foco de la atención internacional se centra en si participan o no participan. Es verdad que es un mecanismo débil, pero quizás sea un mecanismo que tiene sus frutos en el ámbito de la presión, en el ámbito de adquirir ciertos compromisos internacionales. Bien, vamos a darle las gracias a los doctores Francisco Jiménez García y Cástor Miguel Díaz Barrado, quienes son profesores titulares de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Uno es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y el otro es catedrático de Derecho Internacional Público. Ambos expertos en protección de los derechos de contenido social y cultural en Iberoamérica. Le damos las gracias y le deseamos feliz estadía aquí en República Dominicana. Gracias a la Fundación por hacer posible la participación de tan distinguido profesor aquí en la revista.